Pues muy buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos a este acto de inauguración de las ferias 2024. Os presento a la mesa que me acompaña, que son la concejala de festejos Minerva Álvarez, la alcaldesa Gemma Álvarez, y hoy tenemos un pregonero muy conocido y que está de estrena del título de cronista oficial del Concejo, don Xulio Concepción. Primeramente vamos a agradecer a la banda de Gaitas Huestia el acompañarnos como todos los años hasta el interior del teatro. También al Coro de la Flor que estará al final del acto y que aprovecharemos también para hacer la entrega de los premios del concurso de carteles. Y sin más, le doy la palabra a Minerva. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar un año más en este acto con el que damos inicio de forma oficial a las ferias. Este año apostamos por llevar el espíritu festivo a todos los rincones de la Pola. Por eso las atracciones y actividades no se concentrarán en un solo punto. Habrá música en la calle, verbenas y actividades para niños, que como cada año también tendrán el ferial gratuito en el Colegio del Pilar. Y en el Mercado del Ganado, la Feria del Rosario y el concurso Puerta de Asturias. El pregón de Xulio Concepción, ya como cronista de Elena, marca el arranque oficial de las ferias en este teatro, donde también contaremos con la participación de la banda de Gaitas Huestia y el Coro La Flor, uniendo música y tradición. En este acto no faltará la entrega de los premios a los ganadores de los concursos de dibujo y fotografía y, por supuesto, el esperado lanzamiento del chupinazo, que dará paso a estos días de fiesta. Gracias y esperamos que disfrutéis de estas fiestas. Le doy la palabra a la alcaldesa Gemma Álvarez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para mí, como alcaldesa de Elena, daros la bienvenida al inicio de las ferias 2024. Estas celebraciones son el reflejo del alma de nuestro concejo, un momento para compartir, disfrutar y mostrar lo mejor de nuestra tierra, de nuestras tradiciones con los callos a la cabeza y, sobre todo, de nuestra gente. Este año hemos querido darle un aire diferente a las ferias, apostando por llevar el espíritu festivo a cada rincón de la Pola. Las atracciones y actividades estarán distribuidas por todo el casco urbano, para que cada paso que deis por la Pola os acerque a un nuevo rincón lleno de música y de encuentros. Hoy comenzamos estas fiestas con un acto muy especial, el primero tras el nombramiento de Xulio Concepción como nuestro cronista oficial. Xulio, como todos lo conocemos, con su pasión por la historia y sus escritos, nos ha recordado la importancia de cuidar nuestra memoria, de mirar atrás para entender quiénes somos hoy. Será el encargado del pregón, acompañado a la música por la banda de Gaitas Huestia y el Coro de la Flor. También entregaremos los premios del concurso de dibujo y fotografía que han dado vida a los carteles de este año y que aprovecho la ocasión para animar a la gente a que se apunte, porque este año hemos tenido no mucha participación y yo creo que es algo que la gente debe animarse para participar cada año. Y, por supuesto, no nos olvidamos de uno de los momentos más esperados, el chupinazo, como decía Minerva, que llenará de emoción y ruido festivo nuestro cielo, anunciando que las ferias han comenzado. Los próximos días estarán repletos de momentos para disfrutar, desde el teatro costumbrista asturiano hasta nuestra tradicional feria de ganado, con el concurso Puerta de Asturias, donde 45 ganaderías mostrarán lo mejor de su trabajo. También tendremos competiciones deportivas, exhibiciones, música en la calle, verbenas, todo lo que hace que nuestras fiestas sean únicas y especiales. Y para quienes vengáis o vengan a visitarnos, quiero recordaros que este año contamos con una zona gratuita de aparcamiento junto al mercado de ganado. Queremos que todo el mundo, vecinos y visitantes, pueda disfrutar de estas fiestas con comodidad. Que las ferias sean una oportunidad para reír, para bailar, para disfrutar de todo lo que nos hace grandes en este concejo. Felices fiestas a todos y sin más, la verdad es que intentamos ser breves porque queremos escuchar a nuestro cronista oficial y pregonero Xulio Concepción. Así que un fuerte aplauso y le paso la palabra. Buenas tardes. Voy a procurar abreviar lo posible, ya que tengo por ahí muchos y muchas que coincidimos por aquellas aulas y no quiero yo que me digan que les sigo soltando rollos. Mucho agradezco a Gemma y Ana este honor de abrir las ferias de la Pola en unos tiempos de tanta actualidad del concello
con las nuevas comunicaciones tan dignificadas del milenio. Muchas otras personas podrían glosar en muchos aspectos sociales, económicos, la importancia decisiva de presente y de futuro para Elena, por lo que mi agradecimiento al privilegio de estar ahora aquí es doble, a todo el equipo municipal que preside Gema. Y a los que estáis también aquí compartiendo vuestro tiempo, ya en días de fiesta, mercados, ferias, en la sucesión milenaria de todos aquellos y aquellas que hicieron posible la Pola y los pueblos hasta estos mismos días. Pues no hay que olvidar que hoy mismo viven personas en el concello, y no tan mayores, que no conocieron la luz eléctrica en su infancia, ni tenían agua en casa, ni carretera asfaltada ni sin asfaltar, solo caminos de barro, ni tele, ni teléfono, ni WhatsApp, ni siquiera libros o cuentos para leer al alcance de cualquiera. Y que había un tren para los más privilegiados que tardaba más de hora y media en ir a Ubieu y casi 3 a Xixón y unas 12 horas a Madrid. Porque las ferias anuales, las fiestas mayores, solo se irán desarrollando a partir de los mercados locales semanales, una vez que las carreteras, aquellas famosas camionetas, los transportes posteriores lo fueron permitiendo entre los pueblos y la Pola. Muchos y muchas mayores de hoy recuerdan sin titubeos cómo iban a las fiestas de antes desde un pueblo a otro, de madreñas o de alpargatas, y con los zapatinos en la mano para no mancharlos de barro y que llegaran brillantes al baile. Non digamos para baixar hasta la Pola de Tuiza, Treslacruz, Pallares, San Miguel del Río. Hasta que llegaron a Lena las primeras bicicletas, los primeros coches, las primeras carreteras sin asfaltar todavía, poco más de un siglo atrás. Porque las ferias de la Pola, tan solo más de un siglo atrás, serían impensables tal como los vemos hoy. Según José Antonio Vega, que anda por ahí, estudioso mierense también de nuestro concello, mañana presenta precisamente un libro sobre el Valle de Naredo, ya he tablado, el desarrollo de las ferias como fiestas del Rosario, a partir de los mercados tradicionales, se remontarán a las mejoras decisivas de las comunicaciones por el ferrocarril del Pallares desde 1884. La llegada de los coches a Lena, los motores, a comienzos del siglo XX, harán todo lo demás. Desde cualquier pueblo ya se podría llegar con relativa comodidad a las ferias de la Pola, con los zapatinos brillantes incluso. No hay que olvidar que sobre 1900 llegaron a Lena las primeras bicicletas. Noticias de la familia de los Otto, que muchos periódicos tenían y muchas cosas de estas saqué. En los años 1920 se crea la empresa Estrada de Campomanes, en principio solo para bajar al mercado de la Pola a los vecinos del Huerna con sus productos semanales. En 1928 llegan los primeros coches para los ingenieros de las minas y para los médicos. Y que en 1930 se abre la carretera del Huerna hasta Tuiza, solo con la calzada empedrada, claro. Hasta entonces, todos y todas a pie, de madreñas, en alpargatas, etc. Pues, como iremos viendo, casi todo comienza por las palabras y por los caminos. Como dice el escritor gallego Álvaro Cunqueiro, los caminos son semejantes a los surcos, y así como estos dan pan, los caminos dan las gentes, las hablas, los países. El mismo Jovellanos, sin ir más lejos, al trazar su novedoso Camino de Castilla, que llamó así Camino de Castilla o Carretera de Castilla, eligió el concellón de Lena, que en esas fechas se extendía hasta el mismo Oviedo por el padrón Illán del Llena, el límite del Llena, claro, que dice la palabra, ya el límite con Golloniego. Según sus propias palabras, Lena suponía el camino, palabras de Jovellanos, Lena suponía el camino relativamente mejor que otros puertos, el paso por la cordillera por lo mejor de lo menos malo. Y dice Jovellanos, después, bajando de Pallares, después se baja al lugar de Pajares, dicen unas visitas de Madrid a Gijón, aunque harto áspero y desacomodado por la incuria con que se ha mirado hasta ahora su importante camino, es sin embargo el puerto de Pajares el más franco y suave de todo el Principado. Este puerto es el único de Asturias que queda transitable en el rigor del invierno, hallándose entonces todos los demás más altos y ásperos cubiertos de nieve. Y es que la posición estratégica de Lena habría convertido el concejo en uno de los más transitados de Asturias ya desde un tiempo inmemorial, mucho antes de los romanos. La vía pecuaria por los altos de la Carisa, la vía de los ganados trashumantes, la vía romana después, el camino nuevo y el camino viejo de los altos
de la Carisa, por encima de Congostinas, de Casolvía, que usaron siempre los ganaderos para los productos a los mercados leoneses. La calzada Barraca a Villallana, la calzada romana, no cabe duda, que hoy día, claro, ya queda poco se encontrará del empedrado, la Vía de la Plata, la Fuente de la Plata de Bovias, el Camino de Santa Xuliana de la Flecha y tantos otros. Por esto, al hablar de unas ferias de la Pola y de todo el concejo, hoy, con un mercado con tanta historia desde tiempos medievales de Alfonso X, que recuerda la Plaza del Pueblo, se me ocurrió retomar esa larga tradición de comunicaciones naturales por estas montañas hasta las mismas vías del tren por el Pallares antes y por el Huerna ahora, pues sin tantos caminos pateados, mejorados con los siglos, ni la Pola ni las ferias serían como son hoy. Y con todos los privilegios, menos los portazgos desde tiempos medievales. Y esto es importante, lo de los portazgos, el pago por pasar el puerto, que ya se reservó para sí Alfonso X en aquella época. En consecuencia con esta posición estratégica, el resultado fue que la Pola se habría levantado, van casi 800 años, en el espacio mejor situado, más central de los valles circundantes, con el objetivo de atender no solo a los pueblos menores de las laderas y altos de las montañas, sino también todo el paso de viajeros y vehículos posibles tantos siglos atrás. Carretas, carreteros, diligencias, arrieros, ganaderos, comerciantes, peregrinos. Así se atestiguan los importantes portazgos, esos pagos por pasar el puerto, como consta en la Carta Puebla de Lena, firmada a puño y letra por Alfonso X el Sabio en 1266, firmada en Sevilla. Muy precisa en estos impuestos, que le interesaba mucho por lo visto. Enos por les, con el lenguaje medieval, enos por les facer y bien merced, porque la tierra se pueble mejor, sea más al servicio de Dios, y de nos otorgámosles que fagan la puebla en parayas, y dámosles los nuestros realengos que no sabemos e debemos saber, e todos los nuestros cilleros de lena, cilleros eran, las tierras productivas, e de huerna, con cuanto les pertenece, salvo en de los portazgos, y las iglesias que retenemos para nos, para el rey. Con esta nota aclaratoria, Alfonso X ya adelanta la importancia económica de la Pola en el paso por los caminos. Por eso se queda con los portazgos, salvo en de los portazgos, matiza. Es decir, la reserva de los beneficios del paso por la puerta, portaticum, puerta, puerto, el peaje que imponía el reino de Castilla para gravar los pasos a todos los que iban o venían de camino, como decíamos antes. Y así fueron quedando nombres como el Puerto Pallares, a la entrada por los Saltos, y Ujo. Esto, incluso ya por las aulas, teníamos algunos problemas de discusiones, que si los de Ujo era la puerta, efectivamente, que si la puerta de Asturias es Lena, pues sí, pero es que Ujo entonces pertenecía a Lena, no lo olvidamos. Y aquellas discusiones, también eran un poco de a mí por amenizar un poco las clases. El léxico y la toponimia son los testigos, por tanto, de los beneficios que ya calculaba Alfonso X. El portalgo es el título que aparece en una casa primera subiendo a la entrada de Pallares con portal de piedra. Y uxo, la otra forma de entrada, latín ostium, entrada puerta ya por el valle. Pero con sus pasos difíciles a veces. Por ejemplo, hay un lugar ahí en Ujo, entre Ujo, Taruelo y Figaredo, que se llama el infierno. Hay que imaginarse, en este caso más de 1000 años atrás, cómo sería pasar, por ejemplo, por el invierno, ese cruce impresionante de ríos, el río de Aller, el río de Lena, el río Caudal, sin caminos grandes. El infierno indica que se pasaba por el alto a media ladera y que si se caía al río pues sería muy peligroso. Es un corte que hay, si veis, en la carretera de Figaredo. Hay una casa allí que todavía vive. Y con esta posición estratégica de los caminos lenenses, en la confluencia de tantos valles se formaría la nueva villa de La Pola. Pero al lado de los caminos principales ya había otras muchas villas menores anteriores a la Pola medieval. Esto me dio últimamente por sacar las villas de Lena, y aparecen 63 villas, ¿quién lo diría?, que eran entonces los centros de producción. Desde la época romana, Mamorana es una, pero desde luego había otras muchas. Antes de la Pola, en el concejo ya existían numerosas villas que iban exigiendo una organización administrativa, económica, política, tributaria, entre los altos del Pallares y el Padrón. Algunos nombres están muy claros, llevan el término villa bien a la vista, Villallana,
que aunque digan ellos que ni ye villa ni ye llana, es villa y en parte es llana. Lo que pasa que las casas, efectivamente, aquellas casas del Questro, allí por el Padrón, están en la pendiente porque nadie construía casas antes cerca del río, eran mucho más inteligentes en eso. Por lo tanto, villallana sí que fue villa. La villa en Tuiza, esto es muy interesante porque los de Tuiza arriba, los de Tuiza abajo llaman los de la villa, y de hecho queda Vichaquemá, subiendo a Tuiza, allí aquel valle a la derecha, hacia el Quentulvisu, y es Vichaquemá, una villa quemada. Allí la tradición dice bueno, que una avalancha, que por un incendio, pero Tuiza fue villa. Villanueva de Campomanes, Villasola, o Vichar de Parana, Vichar de Pallares, los Vichares, es decir, todos centros de explotación rural. Y otros que solo tenemos por nombres que quedan por las fincas: Cimavicha, Solavicha, Treslavicha, que hay en Parana, que hay en Llanos, Fondes de Vicha, en Zurea, por encima, por debajo de las villas. En otros casos, ya sin el componente explícito de villa, el sufijo ana, perteneciente a, como Mamorana, perteneciente a Mamorius, ahí está el mosaico, conservan la idea remota del posesor, el fundador de la villa. Parana, Teos, villa de Teodosio, Xomezana, villa de Diomedes, Cornellana, de Cornelio, Retrullés, Ablino, referidos a antropónimos registrados en la antroponimia ya latina, romana: Parus, que dio Parana, Teodosius, Diomedes, Cornelius, Turulius, Retrullés, por ejemplo. La villa, el fundador, el posesor. Entre las casas de los pueblos suele quedar el lugar de la casa fundacional, a veces un edificio conservado. Simplemente son las casas mejor situadas, la vivienda elegida por el Señor en lugar privilegiado, donde primero da el sol por la mañana y más tarde en quitarse a la tarde, con luz y calefacción asegurada para todo el año. No había otras comodidades cientos de años atrás. La casa, lógicamente, elegía muy bien el sitio. Me decía una vez un allerán que incluso elegían el sitio a primeros de enero, 5 de enero, cuando el sol está más bajo, es donde dé el sol, da el sol todo el año. A la vista quedan muchos edificios, o algunos por ahí, como son el Palacio de Palacio Felgueras, de donde el nombre, el Palacio Revilla Gijedo de Campomanes, el Palacio de los Mendoza de Bache y Zurea, el Palacio de los Faes. Hay cantidad de palaciones que fueron sin duda el origen de esas villas. Hasta la villa de la Pola. A diferencia de las villas rurales más antiguas, romanas ya, tardorromanas, es decir, casi con 2000 años, en tiempos medievales el término villa pasó a significar aldea, hacia 1140, poblado mayor. Así nació la Puebla de Lena, con esa oposición siempre Puebla-pueblo, lo femenino casi siempre mayor que lo masculino, y nació la Pola. A partir del núcleo antiguo ya habitado sobre el río, en este caso la Calella. El nombre de gobernación, en realidad es la gobernación, el gobierno, frente al ayuntamiento hoy, podría haber sido el primer local administrativo que cita la Carta Puebla como Parayas. De hecho, Parayas no quedó, más que ahora, bueno, en la calle, que lo recuerda, pero no quedó un barrio explícito que sería el origen de lo que quiso donar Alfonso X. La Carta Puebla de Alfonso X confirma el proceso ahora conservado en el nombre de la plaza y en el término Parayas. La Pola entonces, claro, fue creciendo, pero no hay que olvidar que en 1930 la Pola tenía solo 1.521 habitantes, cuando entre las dos xomezanas tenían 700, es decir, casi las dos xomezanas formaban la mitad de la población de la Pola. Porque muchos caminos fueron pateados por Lena desde mucho antes de la llegada de los romanos medievales. Hay nombres muy interesantes como la vía pecuaria, que dicen luego entrevisté mucho a Amador, el del bar de Villamarín, el bar Ezequiel, que fue testigo de los caminos andando con ovejas hasta Extremadura. Y a este camino que viene por los altos por la Carisa, ellos llaman la vía pecuaria, de pecus, rebaño, la vía de los rebaños. Otro documento impagable es la Fuente de la Plata en el puerto de Xomezana, topónimo alusivo a las sendas de los pastores extremeños que arrendaban los pastos de Bovias, Balsec o Gueria. Este mismo camino, muy visible hoy, procede de la vertiente leonesa de San Emiliano por el Medicín, baja por el Cancechón, se ve perfectamente, está empedrado, sigue por las morteras de Tuiza, las Herías, pasa el Quentulviso, llega a la Fuente de la Plata de Bovias y sigue ya por Zurea, por Ciles, Alto de la Cobertoria, se bifurca
ahí por debajo de Chagüezos, pasa el Nalón, tal vez por Puerto, por Alcáces, llega a la Fuente de los Pastores de Naranco, a la Fuente de la Plata de Oviedo, en La Argañosa, y sigue por la cantera de la Plata del Llanera y termina en la Fuente de la Plata entre Salinas y Avilés. Si cuando paséis por esa autovía veréis que está el viaducto de la Plata. Es una pena que hayan tapado la fuente y que no quede nada. Una línea casi recta entre los altos del Meicín y las mismas costas junto al mar. Y es porque los pastores, las ovejas que no podían volver a Extremadura, o que ya no parían o que no eran rentables, las llevaban a vender por el invierno hasta junto al mar. Es decir, por los pueblos y por las villas más... Claro, tenían pastos también, los pastos más verdes junto al mar. Como se puede apreciar por los nombres, la toponimia caminera, la odonimia, está muy divulgada hoy con nombres evidentes en tantos sitios por Lena. Tenemos el Camino de los Peregrinos, en muchos sitios, el Puente de los Peregrinos bajo Carabanzo, que de estos años tuve la ocasión de... Ya no queda puente, claro, pero que los recordaban bien los vecinos de Carabanzo. El Puente de los Peregrinos quiere decir que el camino desde el Castillo, bueno, de la Pola, pasaría por debajo del Palacio de Carabanzo con la intención de simplemente comer, es decir, de intentar colaborar con los trabajos del palacio para poder comer. Entonces, ese lugar es precioso porque está en el camino que luego desciende hacia Ujo por los tableros. La Fuente de los Peregrinos, el portal de los Peregrinos, y hoy Camí de Salvador, Preu Sant Salvador en la iría de Güelles, es decir, el Camí francés. En consecuencia, para atender a caminantes, arrieros, carreteros, peregrinos, comerciantes, por las carreteras de entonces, se hubieron de ir levantando muchos lugares para atenderlos. Tenemos palabras tan interesantes también por los nombres como los hospitales por Lena, al lado de caminos principales. ¿Quién lo diría hoy? A jugar por las palabras del terreno quedan por el concello unos cuantos nombres de hospitales. Ciertamente, y para cientos de años atrás, simples hospedajes. Nadie se imagina un hospital al estilo moderno, claro. Un poco mejor dotados, poco más que albergues para los huéspedes, como dice la palabra. De latín hospem, hospiten, huésped, que también dio hostal, por ejemplo. Queda el Hospital de Pallares sobre el pueblo, en el camino a la Mortera y a la Casa Tibegracias. Queda una cuadra allí y un preu, el preu del Hospital de Pallares. El preu del Hospital de la Flecha, en la Casa Nueva, junto al preu Sant Salvador. El Hospital de Campomanes, al pie de la Capilla del Cristo. El Hospital de Villallana, caserón conservado en parte. El Hospitalón de la Cortina, que esto sí que es una joya, porque es una cuadra bastante bien respetada, de cuadra y de payar hoy día, pero tiene abajo un arco de piedra toa, con la piedra de Santa Cristina, que indica que fue capilla. Como se recuerdan las malatas lenenses, los precarios albergues donde intentaban curar los males. Malata es de mal, claro, curar los males. La lepra, la pelagra, la tuberculosis, con los escasos recursos de siglos atrás. Hierbas, ungüentos, algún licor, poco más. Queda la malata, la Vega al Rey, que recuerdan algunos mayores, y recordaban dónde estaba. Es decir, incluso se hablaba de una paisana que era la última que vivió en la malata. Queda exactamente debajo de lo que ahora es la estación de la Cobertoria, en el camino hacia Palacio y Ferreras. El preu Cházaro en San Miguel de Eros, que hace referencia... Es una cuadra, y yo sigo pensando que Cházaro hace referencia a Lázaro, porque Lázaro eran los lazaretos, donde se curaba la lepra. Y ahí está San Lázaro de Oviedo, por ejemplo, y la malatería en Oviedo. También hay la Malata, el Malato en Soto de Rey, por ejemplo. Por lo tanto, estos caminos eran los que atendían a tanta gente que pasaba en esa época, por supuesto, todo a pie, y los más privilegiados a caballo en charret. Y otras ventas que hubo también Tenemos Ventaveranes, por ejemplo, subiendo entre Naveu y la Romea, a la derecha está Ventaveranes. La venta de Veranes, paradójicamente, la misma que dio a la villa que está excavada ahora en Gijón. Ventaveranes, sin más. En este caso, Veranes no parece del verano, sino de un antropónimo, de un paisano, que sí estaría en relación con el verano, pero es un antropónimo. El Ventorrillo en las Monas y otras posás, la Posá, la Pará, en fin, hay tantos sitios dedicados al hospedaje. La Abadía de Arbas mismo, como monasterios, la Abadía de Arbas, Monasterio de Llanos,
que David por ahí ya hizo una publicación sobre el importante monasterio. Allí se conservan bastante bien, aunque, bueno, derruido una parte, pero está publicado por David en una revista, me parece que es catalana, y él hizo un trabajo para la Universidad de Valladolid. El monasterio de Llanos, que nunca había salido en ningún sitio, pues fue un verdadero monasterio de aquellos rurales, otra vez, para atender a la gente. Monasterio de Acebos, del campo, otra joya que tenemos allí, de la que queda claramente la base de la capilla, y alrededor las huertas, el cementerio, Altopraos, claro. El monasterio de Santolaya en Herías, el monasterio de Morea en Tiós, que eran nomás los praos, o el monasterio por Parana hay unos cuantos, Orria, Las Chindias, Santa María de Parana, San Vicente de Parana, todos monasterios, pocos monjes serían entonces, pero atendiendo a los caminantes. Y todo esto en relación, los caminos en relación con los mercados antiguos. Hay nombres preciosos, como el caso del Malleu Ampueiros así, en los Altos de Concostinas, como fui tantas veces con Luisín y con todos estos de Hueches y Concostinas, que fueron los que me lo enseñaron en realidad. En los Altos de Concostinas, en un desvío muy marcado de la vía romana de la Carisa, por una calzada bien visible todavía hoy, se nota perfectamente entre los peonales, y con restos de murallas antiguas, con el paralelo en el preu Ampueiros, en el Posaurio, junto a la Romía Arriba, antes del poblado habitado hoy en la Capilla de las Nieves. En realidad, el topónimo Ampueiros viene de lejos. Se remonta a la voz latina emporium, plural, emporios en griego, mercado establecido entre gentes de procedencias y países diversos. La palabra se conserva en el léxico romance castellano emporio, según el diccionario de la Real Academia. Lugar donde concurren para el comercio gentes de diversas naciones. Y esto, Ampueiros, en los Altos de la Carisas. El nombre se registra en otros concellos. Por ejemplo, Ampueiros está en Piloña, concello de Piloña. En Ribadesella y en Llanes, Ampueiros también. Ampuero en Santander. Ampurias, Empúries, Empordà, Lampurdat en Girona, en Cataluña. Emporium fue la ciudad griega del siglo ya IV a.C. Otra cosa será calcular la función comercial que tenían estos ampueiros, centros comerciales, en los montes lenenses, antes o en los mismos tiempos romanos. Como están al lado de caminos principales, la vía de la Carisa, por ejemplo, el intercambio de productos a la venta, la compra entre los nativos, los astures y transeúntes o invasores, los romanos, no es difícil de imaginar. En el caso de la Carisa, por la búsqueda de minerales, por los saltos de fierros, de donde el nombre, claro, las minas de fierros, de Malleu Fierros, de Tres Concellos y el Cillón y todo aquello de por allá arriba, de donde el nombre también. Y en la Romía, el preu Ampueiros, al lado también de un camino antiguo. Porque estos... hay una novela creo que es de Pellar Sánchez Vicente, sobre las invasiones de los romanos cuando hacían a los nativos a la fuerza decirles dónde estaban los minerales. Bueno, y con los crímenes que cometían. Pero en otras ocasiones sería, de alguna manera, por voluntad o por fuerza, tendrían que tener algún tipo de relación para buscar esos minerales. Y quedan otros nombres interesantes. El preu el mercado es la finca sobre Tiós, la villa de Teodosio, por algo también estaría un mercado, a pocos metros del camino, en la loma divisoria con Bache Zurea. Y en el preu San Miguel sobre Retrullés está la explanada inferior de la finca, dicen que hubo una capilla, al lado del Camino Real, donde se dice que hubo un mercado. A ellos acudían los vecinos de los pueblos cercanos para intercambiar los productos que se bajaban de las brañas algunos días del año, sobre todo los más hediondos, desde San Miguel de Septiembre arriba. Bueno, de esta hay muchas capillas por los puertos, el Arcenorio, por ejemplo, y tantos, donde hay ferias, verdaderas ferias, en Teberga, por ejemplo, en Coiro, se celebraban las fiestas en los mallaos mismos para ya vender, e incluso me decían los ayeranos que los domingos bajaban a misa de los puertos para vender mantegas, para vender los cochinos, y volvían otra vez para el puerto. Por lo tanto, todos estos nombres son importantes para la actividad que ya testigua Jovellanos. Por ejemplo, hay productos que hoy no nos imaginamos. Dice Jovellanos en uno de sus viajes: se ven por todas partes de este concejo de Lena
muchas parras silvestres en los setos, no solo a las orillas del camino, sino en la ladera. Prueba clara de que hubo en Lena muchas viñas en lo antiguo. Aún se ven estas parras hacia el puerto y señaladamente en Llanos de Somerón. Parece ser que la ladera del Llanos, vista desde, y tenía que ser con muchas viñas, porque vista desde subiendo Pallares, eran todo viñas, ¿quién lo diría hoy? Y la toponimia vitícola lenense lo confirman otros muchos pueblos, praos, montes ahora, el Quento las Viñas, sobre el Masgaí de la Pola, la Parra, en Fierros, las viñas, Camín de Parana, Viña Mayor en Herías, Carabanzo, la viña yendo para Carabanzo, las viñuelas, etc. Luego fueron llegando ya los mercados ya más organizados en Campomanes y en La Pola, las villas medievales. En orden del tiempo, el fuero de Campomanes hay que reconocer y ver que es anterior al de La Pola. Es decir, es de 1247, se cita la palabra concelio, tal vez como un primer intento de levantar en Campomanes la capital primera del concejo en la confluencia de los valles mayores del Pallares y del Huerna, con todos sus derechos. Como a tener mercado, que hoy bien recuerda el toponimo el Mercadicho, hay pocas dudas, ¿no? El Mercadicho es el mercado, detrás del Palacio Rebil de Jejedo. Y dice el fuero de Campomanes, e vos, concello de Campomanes, en 1247, concello de Campomanes, cumpliendo todos estos foros y derechos, así como en esta carta sí he escrito, ser quitos libres de toda otra facendera, y en los concello de Campomanes otorgamos este pleito esta carta así como está escrita, es decir, le dieron la villa que le dieron mercado. Ya en la carta de la Pola, 1266, hay algo parecido. Por les facer más bien e más merced, dámosles mercado e dámosles que fagan cada lunes, antes sea el mercado de lunes, en esta puebla sobre dicha, todos aquellos que y vinieren, mandarnos que vengan salvos y seguros, hasta los protegían por los caminos. En fin, con las carreteras mejoradas con los siglos y el trasiego de los productos por los mercados importados o exportados desde y hacia la meseta, debió de multiplicarse la función de Lena en estos caminos a Castilla. En fin, vayamos terminando con la vuelta a los privilegios de Alfonso X, que Alfonso X concedió a la Pola, pero con algún matiz, si acaso, a la reserva que él mismo se hizo de aquellos portazgos impuestos de su tiempo para el paso por los caminos. Pues si vivir es ver volver, que decía Azorín, sigamos construyendo en cada tiempo por los caminos abiertos ahora con las nuevas tecnologías y herramientas del milenio. Por ejemplo, si es que el concello Lena se hizo imprescindible para el paso obligado de todas las comunicaciones por Lena y hasta por aire, entre el mar y la meseta castellana, vemos aviones todo el día antes de pasar por Peñauviña, bien se podrían actualizar algunos beneficios camineros a los lenenses, modificando aquellos privilegios relativos que Alfonso X concedió en la Carta a Puebla de 8 siglos atrás, cuando dejó escrito que dámosles al concejo de Lena y de Huerna los nuestros regalengos que no sabemos e debemos haber todos los nuestros tilleros de Lena y Huerna cuanto les pertenece. Pues yo creo que si Alfonso X hubiera redactado la Carta a Puebla hoy, igual le pediríamos que repensara un poco aquellos codiciados portazgos que él se reservó entonces para sus arcas. Casi nos conformábamos con algún detalle mínimo, por ejemplo, un descuento a los lenenses en el peaje de la autopista del Huerna. Pues resulta que hasta los ganaderos tienen que pagar si quieren ir a ver las vacas por la autopista a Cuallos y Alfasgar. Hasta hay que pagar por ir a ver las vacas al puerto. O, sin ir más lejos, le pediríamos una rebaxa en el billete desde La Pola sobre los nuevos raíles de la famosa variante del AVE o de quien sea por el Huerna. Tampoco sería pedir demasiado al rey medieval. Pero bueno, mientras tanto, y como ya tenemos tantos músicos y músicas aireando sones y tonadas a todos los vientos en Lena, bien podíamos tener ya hasta un himno del concello como símbolo de aconcellamiento, verdadero ajuntamiento que dice la palabra. Pues con la música del himno lenense tal vez seguiríamos más armónicos en las estaferias a la antigua usanza de los pueblos entre Vilayana y Altos de Tuiz o del Pallares. Pues ciertamente la tradición musical de lenense es larga y abundante en estos tiempos. Coro La Flor, por supuesto, Huestia, Lartusu, Liceo, Gaitiru Carabanzo, Luz de Galma, Pequintana, Gavino, David Pallares, Daniel Taxista Copleru. Gusto da escuchar la payariega, por ejemplo,
al acordeón de David Pallares y canta por Chuso con tanta gracia, o, como no, La Puerta del Paraíso, el taxista más famoso y aplaudido del universo. Gracias a Gaia por vuestra presencia en este acto y que sigáis entonando estas y otras canciones del tan rico y variado repertorio musical enense en estos días de ferias y en todas las fiestas de cualquier pueblo por el año arriba. Pues todas las fiestas, las romerías de pueblo, fueron y han de seguir siendo lugares de encuentro, de solidario ayuntamiento y de comunicación para compensar los trabajos diarios en estos mismos días de tantos vida digital, big data, inteligencia artificial y similares. Como decía Tierno Galván, para que hagamos en lo posible del trabajo una fiesta y de la fiesta un trabajo. Que la música y los músicos nos hagan también las andaduras más sonoras y amenas por cualquier camino, aquí o mucho más allá de estas montañas. Gracias por vuestra presencia, recordando también, sin duda, a otros muchos y muchas que por razones diversas no pueden estar aquí. Y no digamos, o a los que ya se fueron para siempre de sus pueblos, con los que tanto aprendimos escuchando tantos años. Que disfrutéis a Gaia de estas fiestas mezcaos de la Pobla un año más. Muchas gracias. El diploma de pregonero del 2024. Y ahora, después de la clase magistral de julio, que siempre es un placer, la alcaldesa y la concejala van a entregar los premios de los carteles de ferias, el de dibujo a María Adela Álvarez y el de fotografía a Nancy Noemí Cisneros. Si podéis subir, por favor. Evidentemente yo soy Adela Álvarez, que ya no puede estar en estos momentos, pero sí que les traemos unas palabras de que ella misma, lo más breve posible, porque sí que quería estar aquí con ustedes deseándoles felices fiestas. Vamos a hacerlo ya. Somos nosotros, también los crianza. Hacemos cada año un esfuerzo para celebrar la comunidad, algo muy importante. Este año, 2024, tiene muchos corazones en cartera. Ahí está esa canción de Tengo el corazón contento, lleno de la realidad. Pues de eso se trata, que estos días sean de encuentro y celebración. Muchísimas gracias a todos y a disfrutar de nosotros. Y ahora el de fotografía, Nancy Noemí Cisneros. Y ahora ya damos paso al coro de la flor y después os invitamos a todos a presenciar el chupinazo en el Jesús Neira. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Desde el Coro La Flor
Queremos felicitar al pregonero de estas ferias, Julio Concepción, por su brillante discurso, también por ser nombrado cronista oficial de Elena, y a todos vosotros desearos unas buenas fiestas en compañía de familiares y amigos. Nosotros, un año más, queremos agradecer esta amable invitación por parte de la Concejalía de Cultura y también vuestro tiempo por venir a escucharnos. Vamos a cantar hoy 4 canciones. En primer lugar cantaremos La Esclava, en segundo lugar Era una flor, tercera canción Viva el Yugar y para finalizar Cantar de mozos. Que os guste y quedamos con nuestro director, don José Manuel Álvarez. Muchas gracias. La libertad, pobre esclavo.
amante dejó constante prueba de amor. Encerrada en el libro quedó, cual un suspiro de una niña cubana, por su novio español. Desde el barco le dijo su adiós, me voy a España, prometiéndole un día volver a Cuba. Guardó la flor, y al alejarse un mar de olvido le separó. La antigua flor, en el libro olvidado, años después, una niña halló. Y al preguntar, a la nueva asombrada, llorando el viejo, dijo a la nieta con emoción: esa flor es un alma que fue mi amor de un día, que ahí está todavía, como yo la quedé. Junto a su palmera me juré que volvería, pero luego el destino torció el camino de mi bebé. Como un testigo de aquel cariño, la flor guardé, de aquel amor, que nuestra flor.
se marchita de dolor, y el galán que solo sabe de vivir enamorando, pasó un día con la ronda y dicen que va cantando. Los mozos a la ventana lleven canciones de amor, mientras la moza galana se marchita de dolor, y el galán que solo sabe de vivir enamorando, pasó un día con la ronda y dicen que iba cantando. Esta noche y una pasada no he venido a verte, amor. Esta noche y la pasada no he venido a verte, amor. Porque ya en otra ventana tengo preso el corazón. Porque ya en otra ventana tengo preso el corazón. Cantar de mozo, noche de ronda, no te enamores, bella galana, que solo un tiempo el amor trajo a hacer de abrures a tu quintana. Cantar de moza, noche de bronce, no te enamores, bella galana, que solo un viento que el amor trajo a hacer de abrures a tu quintana. Bueno, ahora para finalizar vamos a cantar el Asturias Patria Querida. Si sois tan amables, subís al escenario para acompañarnos. La señora alcaldesa, Machacos, la Matriz y el Regadero.